Con esa pregunta a veces es raro porque pasó hace tanto tiempo la motivación que uno tiene que ir a buscarla y acordarse qué pensaba en ese momento. El docu se empezó a plantear en el 2007. Fue la primera vez que empezamos a pensar sobre la figura de Massetti. Y principalmente era un contexto muy particular. 2007 eran 30 años de la muerte de Walsh. Se habían cumplido los 30 años del golpe. Eran los 40 años de la muerte del Che. Y en todo ese contexto nosotros éramos estudiantes universitarios de comunicación social y la figura de Walsh estaba ensalzada. O sea, era Sam Walsh. Yo me acuerdo de una etapa encima de Mu, de la revista Mu, que planteaba esto, el Sam Walsh, como crítica un poco. Y entonces nos pusimos a leer un libro, un compañero nos pasó que era de Rojo, de Ricardo Rojo, que es un compañero del Che, un radical, que comenta así al pasar la historia de Massetti, ¿no? Diciendo, un periodista que va con una clave, que viene y me pide a mí una clave y yo le doy una clave para que vaya a ver al Che, que quería entrevistarlo, bueno, y el tipo lo logra, dice. Y después, Rojo, bueno, después cuenta un poco más qué pasó, que después ahí se mete un poco algo con la guerrilla, pero después nos llega otro comentario, un texto de Walsh, que es el prólogo que él escribe al libro de Massetti, que es Los que luchan y los que lloran, donde el propio Walsh, ¿no? Decía, es, en mi parecer, la hazaña individual más importante del periodismo latinoamericano. Entonces nosotros dijimos, wow, a ver, si Walsh, que hoy en día es Walsh y está ensalzado, si Walsh está diciendo esto, bueno, vamos a darle bola. Es así. Estaba hablando de las entrevistas, ¿no? En la Sierra Maestra del 58, de Massetti al Che y a Fidel, que son el punto de partida de lo que cuenta ese, pero también nosotros teníamos esa información, más que información, era medio un mito del descubrimiento por parte de Walsh y de Massetti, digamos, después supimos el detalle, fue descifrar un código que venía de Guatemala, donde le permite descubrir a la inteligencia cubana la invasión de Bahía de Cochinos, Playa Girón, que eso se da un año después, ¿no? Pero los cubanos, se dice, tenían información de esa invasión previa, o acerca de los planes de la invasión por parte de Estados Unidos, gracias a la agencia latina, a prensa latina, digamos, que era en ese momento lo que integraban Walsh y Massetti. Sí. Y esos son como puntas que entran a aparecer, y después, bueno, este es el del EGP también, el de la guerrilla de Salta, ¿no? Y nos pasaba eso, ¿no? Que veíamos que Walsh, porque después Walsh, ¿no? Viaja a Cuba a integrarse a prensa latina porque Massetti lo invita. Entonces hay doble caso y decimos, ¿cómo? O sea, Walsh, que es un grosso, que es todo, va a Cuba porque le invita al otro. Entonces el otro debe ser grosísimo, Massetti. Bueno, y eso se va multiplicando cuando vemos que la relación que tenía el Che Guevara con Massetti era muy fuerte. Y nos arriesgamos a decir que era el argentino en el que más confiaba el Che. No hay dudas de eso. Entonces, con todo eso dijimos, bueno, ¿cómo no nos vamos a poner a hacer una película? Usamos un fragmento de Alberto Spumber, que es un escritor que después formó parte de la Brigada Massetti y que habla un poco de él. Porque una de las discusiones era no construir una estatua, ¿no? de nadie y tampoco de Massetti. Entonces él dice, bueno, si yo no lo conociera a Massetti, pensaría que fue un buen periodista, que además se sumó no solo al oficio de periodista, sino a una vía de lucha que conoce a partir de la Sierra Maestra, y eso por lo menos lo convierte en una persona como mínimo interesante, dice este entrevistado. Entonces nosotros lo pensamos un poco desde ahí, y desde el discurso que Walsh tiene de él en ese prólogo que escribe. La escritura de Walsh recorre toda la película y de alguna forma recuerda y rememora a Massetti como esa persona que se entregó a una causa, digamos, y que más allá de sus posibilidades o de sus características o de sus ventajas como escritor y como periodista, supo estar en el lugar indicado cuando había que estar, ¿no? Un poco esa es la mirada y la lectura que él tiene de Massetti. Así que para nosotros es eso, y es la representación de una generación, pero también de una lucha que es transversal a los 70, digamos que la podemos seguir hoy en los proyectos de comunicación popular, ¿no? Massetti primero hay que pensar que era, en esta generación, nosotros hablamos hoy en día de la generación del 70, habían personas más grandes que los jóvenes de 20, 25 años, que el grosso de los desaparecidos. Massetti es del año 29, ¿no?
Entonces, Masetti es de esos jóvenes, en el caso del periodista, autodidacta, que sin una vocación al principio, sin una vocación muy política ni nada, sino que desde un nacionalismo, ¿no? Como corría en los años 40, se empieza a arrimar al periodismo, a esas redacciones que entre fin de la dictadura del 43 y el ascenso de Perón al poder en el 46, todas las redacciones eran peronistas, y las que no eran peronistas igual, porque no se podía hacer de otra manera, porque o no te daban el papel para el diario, o distintos motivos. Entonces era un periodista que con inquietudes, que tenía ganas de hacer cosas y publicar notas. Las primeras notas de Masetti en esa época son heterogéneas, no hay un tema que vos decís, bueno, era cronista político, no. Le interesaba la política, pero hasta ahí. Simpatizaba con el peronismo, pero con sus críticas también. Digo, Los primeros, las primeras armas, digamos, de él en el periodismo. Bien, él escribió en Noticias Gráficas, en Democracia, en El Mundo, en el diario y luego sí, en la radio. De la radio El Mundo, que es la que lo envía a Cuba, ¿no? Escribió en un momento también en Pregón y Cabildo. O sea, todos los que eran diarios de esa época, que eran nacionalistas y algunos nacionalistas más de derecha, nacionalistas que después derivan hacia el peronismo, algunos diarios que venían siendo radicales, él escribe como todo periodista de esa época. No, con cierto gusto por el riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, está la anécdota del bombardeo de la Plaza de Mayo del 55, donde él está cubriendo la crónica y un compañero amigo de él, que también lo entrevistamos, cuenta que el tipo estaba abajo de las balas cumpliendo en principio con esa misión de la noticia o la primicia, ¿no? Pero como un corresponsal de guerra, decís. Y casi, porque si bien en ese momento uno puede pensar en una perspectiva más liberal del oficio, es decir, bueno, yo hago periodismo y quiero la primicia y soy esto que soy como periodista, después se le encuentra un encuadre, digamos, a esa, si querés, a esas ganas, ese deseo, ese ímpetu que tenía en ese momento, ¿no? Pero esas narrativas acerca de sus ganas de estar ahí en la primera línea, hay varias, de la década del 50, previo al encuentro de él con la Revolución Cubana, ¿no? Por eso también Graciela Masetti, la hija, que forma parte un poco del relato de la película, dice, bueno, yo creo que con Cuba vos descubriste, hablándole al padre también en otro prólogo que ella escribe posterior, de la edición nueva de Los que luchan y los que lloran, el libro de él, vos encontraste la razón un poco para estas ideas que vos ya venías procesando o venían con vos, ¿no? No hay un quiebre tan grande como uno a priori piensa entre el Masetti de los 50 y de la Revolución Cubana. Lo que cambia es el contexto y cambia la época entera, digamos, ¿no? Uh-huh. A eso yo me iba cuando hablaba de los 70, ¿no? Hay partes de la historia donde no se estudia y no se cuenta y no se analizan. O sea, Masetti empieza adhiriendo al peronismo y cuando termina el gobierno peronista en el 55 es un férreo opositor y antiperonista, pero férreo opositor. De hecho, perdón, lo que te había contado antes, había estado en una agencia, una de las primeras agencias que funda... Bueno, él está... Masetti primero trabaja en Telam. No, hay que recordar que Telam, Telenoticiosos Americana, era una empresa privada, una agencia privada de noticias que luego se hace cargo el Estado como empresa estatal, como hasta la actualidad. Hasta ese momento era había empezado con una empresa privada. Y después el peronismo crea otra agencia para cuestiones más que nada internacionales y tener un vínculo más fluido con el resto de América Latina. Y crea la Agencia Latina de Noticias, que tenía un criterio más amplio y se relacionaba más con esos gobiernos, como el mismo de Perón, nacionalistas, que no estaban alineados. Sí, Bayer cuenta eso, ¿no? Sí. De pronto, Bayer por ahí es una mirada con la que uno se puede más o menos identificar en el sentido de cómo él ve esa historia. Porque obviamente la época del peronismo era anti o a favor sin muchas medias tintas, ¿no? Entonces Bayer lo que dice es, sí, Agencia Latina rescataba muchas de las luchas latinoamericanas, pero también a todos los nacionalismos y militarismos incluso de esa época, de varios países de Centroamérica y del Cono Sur, que defendían un poco esa protección o un proteccionismo en lo económico y determinadas medidas, ¿no? La Agencia Latina dura menos de un año, con las funciones concretas. Hay una anécdota en que el Che estaba en México en ese momento, antes de incorporarse a todo el movimiento con Fidel, y él estaba trabajando sacando fotos para la Agencia Latina en México. O sea, mientras Masetti trabajaba en la Argentina, el Che trabajaba en México. Perón cierra la Agencia Latina de Noticias en el año 55, ya con algunas presiones, tanto internas como externas, teniendo que arreglarse y teniendo que tener alguna buena posición con Estados Unidos.
decide cerrar la agencia porque, por lo que plantea mucho, la agencia latina molestaba y generaba ruido. Digo, la opinión pública siempre molestó. Bien, entonces, cerrada esa agencia, nosotros se empieza en la Argentina el golpe de Estado del 55 y eso no cambia, ¿no? Pero principalmente lo que sucedía es que todas las noticias que nosotros... A ver, desde México hasta Argentina, cualquier país latinoamericano que quisiera tener una noticia de lo que pasaba en el exterior debía comprarla a una agencia de noticias extranjera. Las noticias, las agencias de noticias extranjeras, estos mayoristas informativos, en ese momento eran principalmente Reuters, que es alemana, teníamos EFE, teníamos France Press, que es francesa, después ANSA. Después teníamos, y principalmente en América Latina, nosotros teníamos a la AP, Associated Press, que es norteamericana, y a la UPI, United Press International, que la UPI cerró hace unos años, a fines de los 90. Massetti lo dice, a nosotros nos tocó la parte que le tocó la parte de los norteamericanos, a nosotros nos tocó ese gran pastel. Por ejemplo, para todo el mundo africano y asiático con colonización francesa, tocó la AFP. Digo, ellos recibían esas noticias. Se dividieron de alguna forma el mundo en dos, digamos. A nosotros nos tocaban la AP y la UPI. Exacto. Y a los países del tercer mundo de la otra parte, esas que él cuenta, ¿no? Sí, es más... Este escenario se mantuvo hasta qué año más o menos. Este escenario se mantuvo prácticamente hasta la actualidad, sacando que la UPI se fundió a mediados de los 90 por cuestiones económicas y que después tenemos la revolución de Internet. Eso, en ese sentido que la AP todavía sigue metiendo noticias y gran parte, por ejemplo... A ver, las agencias nacionales tienen un desarrollo en los años 40 y 50, existen agencias nacionales en distintos países. El caso argentino, con la TELAM y con la agencia latina, después Brasil. Esos son los casos principales. Después hay algunas más en México, más chiquitas. En el año 59, cuando triunfa la Revolución Cubana, una de las visiones... A ver, nosotros planteémonos esto. Estamos en enero del 59, entra Fidel a La Habana, junio del 59, primer cable de prensa latina que se emite. O sea, hay que entender un gobierno cubano nacionalista, radical, pero con un sector burgués, un sector burgués adentro que después va quedando más relegado. Pero en esa primera instancia y con esa idea prensa... A ver, pensemos esto. Cuba, hasta que se declara socialista y hasta que comienza a ser bloqueado por otros países latinoamericanos y a romper relaciones, pasan 2 años por lo menos. Del 59 al 61, que es la invasión de Playa Girón. En esos 2 años, más de 2 años... la idea de prensa latina era un periodismo nacionalista pro Latinoamérica, tratando de que haya información escrita por periodistas latinoamericanos, ¿no? Porque en ese funcionar de las agencias yanquis, ¿no? Si vos estabas en Argentina y querías saber qué pasaba en Paraguay, bien, había un periodista norteamericano en Paraguay que escribía lo que sucedía y esa información te la mandaba a todos los países que lo quisieran. Se traducía al español y te lo enviaban. Entonces vos, si estabas en la Argentina, te enterabas de lo que pasaba en Paraguay con un punto de vista yanqui. Ese filtro era impostergable hasta la aparición de Prensa Latina. Fue Prensa Latina la que pone por primera vez en América Latina a difundir noticias escritas por periodistas latinoamericanos. Lo que vos contás de las agencias tiene un cambio rotundo, momentáneo por lo menos, con Prensa Latina y con todo el apoyo estructural que le da también el bloque soviético a Cuba, con mayor injerencia a medida que va pasando el tiempo, digamos, mucho más en los 70, pero que ya era producto de tensiones internas en el momento que Massetti asume la agencia, ¿no? Digo esto porque en un punto Prensa Latina se hace un poco de la estructura de esas agencias del bloque del Este y también recibe materiales y recibe un poco equipos, trabaja un poco con esa estructura, ¿no? Y baja mucho en los años posteriores cuando viene un poco la debacle, todo muy ligado a los contextos, ¿no? Cuando Cuba todavía podía emitir libremente o con mayor libertad información, Prensa Latina crece. También hay otro contexto que es el del boom latinoamericano de escritores, muchos de los cuales se suman a Prensa Latina, García Márquez, por ejemplo, ¿no?
Entonces ahí se dan una serie de cruces, ¿sí? Algunos eclosionaron después, otros antes, pero en ese 59-60 es un punto de acumulación de todas esas cosas. Y Masetti llega a partir de una entrevista buscando la primicia de los rebeldes de la Sierra en el 58 para entrevistar a Fidel y al Che, que era un médico argentino que estaba allá. Pensemos que nadie acá conocía demasiado sobre la historia del Che. Fidel no se sabía si era un enviado de la CIA, estaba toda la información que estaba tirando también, estaban tirando estas agencias norteamericanas, ¿no? De hecho cuenta, por ejemplo, Lupo, que a Fidel Castro lo dan por muerto 2 o 3 veces. Claro, lo de Fidel es muy interesante porque nosotros hicimos toda una recuperación histórica de los diarios La Nación y la prensa de esa época, del año 58, cuando fue la Guerra de Liberación en Cuba, 56, 59. Para el tratamiento informativo. Claro, porque los medios... Desinformativo. Claro, exactamente. Los medios que te planteaban. Hay que ponerse en ese contexto. Argentina, año 58, que es cuando Masetti viaja a Cuba. Nosotros estábamos... El presidente del país, Frondizi. Había estado Aramburu bastante tiempo atrás. Entonces, ¿cómo se veía Fidel Castro? Se lo veía como el hijo de un terrateniente, que efectivamente Fidel es hijo de terratenientes, de adinerados, una clase media alta, abogado. Cubana, abogado, que se juega por la libertad, por un principio abstracto, ¿no? La libertad, la revolución, el gobierno anterior de facto ante Frondizi se llamaba Revolución Libertadora. Entonces, muchos veían asemejado eso, o sea, ¿cómo se llama? La Nación titulaba que Perón era un dictador, el dictador prófugo está en tal lado, entonces... Y después hablan del dictador cubano. Entonces acá en la Argentina se decía, bueno, a ver... Se emparentaban los claro. procesos. Es muy loco hablar con gente que te dice en el 58, para la gente, mucha de la opinión pública argentina, la Revolución Cubana era como la Libertadora y Batista como Perón. Claro, es más, hay una anécdota muy interesante que... Es raro pensarlo desde hoy, porque además después tenés todo el proceso de la izquierda peronista, sí, que termina adhiriendo a la Pero eso Revolución es lo que Cubana. encontraron de alguna manera, bueno, lo que está... Es lo que se ve. Lo que Hay una anécdota muy interesante que cuenta en un texto en Barel Kadri, que era militante de la FAP, que él ya estaba en la juventud peronista en el año 59, en la primera, y que cuando viene Fidel a la Argentina a entrevistarse con Frondizi. Fidel buscando apoyo de los países, bien. Y toda la juventud peronista de ese momento fue a abuchearlo a Fidel Castro porque consideraban que era un Aramburu. Él lo dice, después éramos ignorantes, dice, y después con el tiempo nos fuimos dando cuenta. Bien, esto es lo que este panorama informativo de desconocimiento y de tergiversación de la información es lo que motiva a Masetti a viajar a Cuba en el año 58. Él dice, está la voz de él, diciendo, yo quería saber la información que los cables de las agencias norteamericanas dejaban siempre abierto. Entonces, Masetti, ¿quién bancaba la revolución? ¿De dónde se pagaban las armas? Esas son preguntas que él le hace a Fidel. Fidel está en Santiago de Cuba, la otra punta de Cuba. Entra a la ciudad de La Habana, o sea, cruza todo el país, se empieza a consolidar la revolución. Fidel entra a La Habana el 8 o 9 de enero del 59, el 9 creo. Masetti recibe una comunicación en los primeros días de enero del 59 directamente por los cubanos diciéndole, viaja a Cuba. Él venía de entrevistarlos y de editar un libro acá en la Argentina, que es Los que luchan y los que lloran, sí, con esas entrevistas. Sí. Eso es junio del 58. Pasan 6 meses. Exacto. Masetti pasó por Radio El Mundo hasta un momento, porque esa información nunca quedó clara. Hay varias versiones, pero al parecer se interrumpen las salidas al aire por Radio El Mundo, al igual que se interrumpen unas notas cortas que él estaba haciendo por Diario del Mundo. Y eso es lo que lo motiva a él a empezar a dar charlas y a escribir el libro. Él quería difundirlo como si fueran pequeñas entregas todas las noches, y de hecho hay grabaciones de la presentación de él y de lo que él va contando que vivió, que son las emisiones de Radio El Mundo. Después viene el libro como una forma de entrar por otro lado esa información que estaba haciendo ya, porque suponemos que habría sectores que ya veían con cierto riesgo. Pero seguramente él volvió cambiado. ¿A él le pasó algo? No, sí, a ver, vamos a situarnos en esto. Masetti vuelve totalmente cambiado de ese viaje, totalmente cambiado. A ver, para pensarlo, Masetti era un católico conservador. Él era eso, un católico conservador nacionalista. Hasta ahí llegaba su formación doctrinaria.
era de ir a misa, digo, un tipo con una cuestión sentimental De muy familia. fuerte, de familia muy religiosa. Él lo que cuenta en el libro después es que en Cuba ve la muerte. O sea, él en Cuba ve cómo se matan niños, cómo se matan adultos, cómo los nenes, cómo un chico de 11 años combate. Va descalzo y agarra un arma y combate. Eso que vos preguntás sobre los otros periodistas es interesante porque Masetti tiene otra experiencia distinta por un detalle técnico, porque él graba las entrevistas, las quiere transmitir, las retransmite de la radio Rebelde que estaba allá en la sierra a La Habana y de ahí acá al Cono Sur, y la emisión que él hace, se entera después obviamente, no llega a Radio El Mundo. Entonces él tiene que volver a la sierra ya estando en La Habana, con Batista todavía en el poder y además haciendo una ofensiva grande, creando un cerco a la guerrilla. La guerra de liberación de Cuba no estaba todavía definida, él va a principios del 58, ¿no? Mediados del 58. Marzo del 58. Entonces, el tipo tiene que volver por segunda vez a la sierra en un viaje que le lleva 5 o 6 días de nuevo, sortear todo eso, y en eso gana contacto, gana confianza, y dicen algunos de los compañeros de él de esa época de Prensa Latina, ¿no? Que se cuenta la historia de que Fidel de alguna forma deja de verlo como un periodista y empieza a verlo como un integrante, como parte de la revolución. Sí. Periodistas latinoamericanos, el único que subió al monte, a la selva, a la Sierra Maestra y volvió fue Masetti. Después hubo otro periodista que era ecuatoriano, que se llamó Carlos Bástidas, que era ecuatoriano, que subió también, que Masetti se contacta con él y todo, pero él estaba más entusiasmado con vivir, que él se quería quedar a combatir, Bástidas. Bueno, no sucede eso, baja al final, vuelve a La Habana, se está por ir, y los servicios de inteligencia lo tenían fichado en una de esas, y en una de esas que va a tomar a algún bar, lo matan. Entonces, el único periodista, es más, los cubanos, yo estuve ahí, cuando estuvimos ahí, en la casa de prensa, hay una placa que dice Carlos Bástidas, está la bandera de Ecuador, y dice, último periodista asesinado en Cuba. El único periodista latinoamericano que sube, conoce todo, y baja, y cuenta, es Masetti. Después a mí me sorprendió mucho que estaba en una filmación incluso. El yankee es Herbert Matthews, que es muy conocido, que es de New York Times, pero en el año 57, o sea, que era un tipo que había estado en la Guerra Civil Española, digamos, un periodista progre yankee. Sí, que eso es en el año 57, y a los pocos días que desembarca Fidel y se establecen. Eso es en el 57 y genera tanta repercusión mundial que Masetti, como todos, ve eso y dice, yo quiero estar ahí. Que además es el tipo, que desmiente que Fidel estaba muerto. Sí. ¿No? O sea, Matthews es el que por primera vez muestra a Fidel Castro, porque la versión de los enviados de la UPI en Cuba era que Fidel había desembarcado y lo habían matado. Entonces eso era una forma también de... Bueno, pasó creo a su manera con la muerte de Chávez, ¿no? Se anunció un año antes y se venía hablando que estaba muerto, porque era una forma también de aplacar todo lo que venía detrás de esa figura. A nosotros nos pasó de estar editando la película. Era una operación. Era una operación, pero además nunca tan claro como con el caso de Venezuela tal vez vuelve a estar esta fortaleza enorme de las agencias internacionales para construir versiones de la realidad, ¿no? A nosotros nos pasó estar editando la película en medio del conflicto de Venezuela y era increíble escuchar y estar montando cosas de esa época y acordarse de lo que viste ayer en televisión, ¿no? Con 50 años de diferencia en el medio. Entonces, Masetti una vez que vuelve, a la Argentina en junio del 58, está de junio a principio de enero del 59, como decía Juan, difundiendo, contando. Ya él se había puesto fervoroso, ya adhería a la cuestión cubana, no por una cuestión, vuelvo a decir, doctrinaria o partidista. Dice, son nacionalistas estos tipos y hay que darle una mano. Entonces Masetti se vuelca a eso. Triunfa la revolución el 1 de enero del 59, Masetti está en Cuba el 10 de enero. El 10 de enero Masetti está en Cuba y hay una carta firmada por el Che, un esquela, que se lo deja a su secretaria en el palacio donde él estaba, que dice, los compañeros Masetti y el uruguayo, se me fue el nombre, Martín, no era el otro, José María Gutiérrez, Masetti y Gutiérrez pueden pasar a verme cuando sea necesario. Fecha del 3 de enero del 59. O sea, está claro que en la Sierra Maestra, tanto el Che como Masetti habrán hablado de la necesidad de difundir lo que era la revolución. Por eso Masetti viaja con los padres del Che a Cuba. O sea, con la madre. ¿Qué tenía Jorge Masetti? Era como el Che, era, no sé... 29. No llegaba a los 30, cumplía los 30 años justo. Masetti cumplió los 30 años en Cuba.
Él viaja con la madre del Che. Existe un archivo muy conocido que es ese abrazo del Che con la madre. Bueno, ese momento, ahí seguramente estaba Massetti también, ¿no? Es interesante lo que pasa con él y la imagen también, porque Massetti está siempre afuera del cuadro, en el archivo de la Revolución. De hecho, la foto más famosa del Che, la que toma Corda en aquella tarde donde marchan por las víctimas del Le Cubre, el atentado ese que se hace al barco que estaba en el puerto, en La Habana. La más famosa foto del Che, que es la de él mirando ahí al horizonte, que se convierte después en el icono de las pinturas, de los dibujos, de las banderas. Massetti está en esa foto original de la secuencia, y es un perfil que se ve a contraluz, en parte, y después hay un reencuadre de la foto que lo deja solo al Che ahí, ¿no? Al principio de todo este proceso nosotros habíamos armado un corto con eso que se llamaba Héroes, que a partir de la idea de la foto nos preguntábamos esto, por qué, digamos, Massetti queda tan al margen de la construcción de la historia de Latinoamérica y de la Revolución Cubana también, ¿no? Si bien, bueno, los compañeros que han estado en Cuba, se ve allá un reconocimiento y una altura de él como figura histórica de la Revolución, no es ni siquiera parecida a otros de ellos, ¿no? Y es muy difícil también traspolarlo a la actualidad, ¿no? Porque nuestro contexto argentino es difícil, tiene otras dificultades. Pero en un momento nosotros entramos en contradicción también, ¿no? Porque decíamos, bueno, somos militantes de la comunicación. Bien, ¿y qué está haciendo Massetti? Massetti está dirigiendo una empresa estatal que trabaja en gran cantidad de periodistas, que encima se daba la paradoja en ese momento que Cuba estaba dolarizada, entonces todos periodistas que cobraban $500, que era muchísima plata para los cubanos, y para los no cubanos también en esa época. Entonces decimos, bueno, ¿cómo traspasamos eso? Digo, si hoy decimos, bueno, alguien quiere replicar ese ejemplo, ¿cómo sería? Después de hablar mucho y hablar con otros compañeros, claro, lo que nosotros estábamos entendiendo es que era un Estado revolucionario. Que Massetti estaba manejando una empresa de comunicación de un Estado revolucionario. Claro, nosotros hoy en día, en la Argentina, en este contexto, donde no hay claramente un Estado revolucionario, por más de que uno trabaje desde el Estado, dependiendo pero el contexto es muy difícil, es distinto. Lo que dura Massetti frente a la agencia es muy poco tiempo. Él está un poquito más de un año, creo, ¿no? No, en realidad él está desde enero del 59, que se empieza a pergeñar todo, y ya se sabe que él va a ser el titular, y está hasta abril del 61. Claro, 2 años casi. O un poquito más de 2 años, sí. El rol que cumplen es... A ver, Massetti es el fundador de Prensa Latina. Habían 3 posibles fundadores. Estaba él, el uruguayo José María Gutiérrez, que era también de prensa, más grande, y por ahí estaba también Celia Sánchez. 3 personas que la revolución en principio piensa para que encabecen ese proyecto. Exacto. De los 3, el elegido es Massetti. Celia Sánchez queda para la área de cultura y después va a ser una de las fundadoras de la Casa de las Américas. El uruguayo Gutiérrez, confiaban en él, pero había trabajado para los Yankees también un tiempo, entonces no. Entonces lo ponen a Massetti, que con 30 años armó la agencia. Argentino. Claro, argentino, exacto. Y ahí el Che tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Entonces, la idea de él era que hayan corresponsales latinoamericanos en distintos países. Elige a los mejores o a los más renombrados de ese momento. Que no tenía que ver una cuestión ideológica. Él decía, no los elijo por ser ni de izquierda, ni nacionalista, ni cristiano. Sí es importante una cuestión ideológica, pero no era lo fundamental. Sino que él elige a los que mejor escribían en ese momento. Por eso lo elige a García Márquez, por eso Asturias también, Miguel Ángel Asturias, que es Premio Nobel de Literatura en el año 68, guatemalteco, a Onetti, a Rogelio García Lupo, a Carlos Aguirre. Elige a muy buenos periodistas para distribuirlo a través del globo. Algo interesante que tiene Prensa Latina es que, volvemos a decir lo mismo, primero Cuba es una revolución nacionalista, tercermundista, ligada a los nacionalismos del tercer mundo. Entonces, comienza a establecer vínculos periodísticos y culturales con países asiáticos y africanos. Argelia, Egipto, hay una foto de Massetti con Nasser que es hermosa porque a Massetti le gustaba Nasser desde los años 50. Y una vez que triunfa la revolución tiene la posibilidad de conocerlo. Entonces, él comienza a armar esa red. Claramente, de todo eso a la Argentina llegaba muy poco. Digo, la creación de Prensa Latina no cambió la estructura informativa latinoamericana. O sea, no la cambió, como de la misma manera uno puede decir la Revolución Cubana no cambió la situación política
latinoamericana, sí generó un cambio muy fuerte en lo que es el periodismo y la cultura. La mayoría de los que estuvieron periodistas jóvenes que estuvieron en Prensa Latina en el 59, 60, 61 fueron después periodistas muy reconocidos y con cierto vínculo político. Algunos se metieron a la guerrilla, por ejemplo, organizaciones políticas militares como el caso de Walsh, otros no, fueron simplemente nacionalistas y periodistas con el oficio liberal, pero comprometidos con algunos principios políticos. Algunos se hicieron reaccionarios, claramente, y se fueron a vivir a Estados Unidos, como en el caso de Teddy Córdoba, que está allá, o ahora no me sale, Piliño Apuleyo Mendoza, que es un colombiano que se fue a vivir a Miami, vive en Miami. Entonces fue muy variopinto eso, pero introdujo por lo menos algunas cuestiones distintas en esos jóvenes periodistas. Digo, si uno piensa cómo influyó Prensa Latina en ese momento, fue para eso. A nivel informativo, Prensa Latina quedó bloqueada como quedó bloqueada la Revolución Cubana. Eso no hay discusiones. Cuando uno ve los materiales del diario Clarín y La Nación sobre cómo se contaba, parecíamos TVR en ese momento, pero era eso. Cuando fuimos a buscar los archivos esos de diario Clarín y La Nación de cómo contaban la invasión de Bahía de los Cochinos de Playa Girón, claro, vos te encontrabas con que decían un titular de la agencia de la AP, otro de la UPI. Vos veías un titular que decía, desde Miami se prepara la invasión. Y vos decías, pero ¿cómo vos me estás diciendo que desde Miami van a invadir un país y que ya en Miami había un presidente provisional cubano? Hay como una instancia donde Prela presiona fuertemente a las agencias yanquis y les empieza a disputar mercado. Es decir, que algunos diarios empezaban a levantar cables de Prela y empezaban a llenar sus páginas, no solo. O sea, lo que rompe es la hegemonía y el monopolio de la información. Claro. Durante un periodo muy breve. Estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Claro, durante un periodo de un año, digamos, desde que Prela empieza a crecer, gana fuerza y a finales del 59 aproximadamente empieza a generar toda esa estructura, hasta el 60, 61, ¿sí? Donde además se da otro conflicto que es el de Massetti con los sectaristas. Pero, por ejemplo, antes de eso, digo, la peli se mete con eso porque a veces siempre está muy oculto, pero acá hay una madre de todas las batallas que es también la CIP. ¿Qué es la CIP? La CIP es la Sociedad Interamericana de Prensa. Es muy interesante también saber a los que somos más jóvenes o a los que a veces no le damos tanta bola a algunas cosas, que es que esta Sociedad Interamericana de Prensa, que sabemos que es reaccionaria y que representa hoy en día, representa a los dueños de los medios de comunicación, no a los trabajadores de prensa. Eso fue así hasta un cierto momento, hasta el año 43, y es muy interesante porque hasta antes del 43, o sea, año 43, promediando la Segunda Guerra Mundial, la CIP representaba a los medios, a los periodistas que se asociaban. Pero ¿qué pasaba? Estados Unidos, estábamos promediando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya ve la posible derrota norteamericana, la posible derrota alemana, y saben que la disputa va a ser después por la información. Entonces hacen la reunión en Estados Unidos. Justo tocaba una de las reuniones en Estados Unidos. Hasta ahí Estados Unidos no tenía hegemonía en la CIP. Entonces hacen la reunión ahí y no dejan entrar, por cuestiones administrativas, a un montón de periodistas de izquierda o nacionalistas, que eran tesoreros, protesoreros, cargos distintos. Y en esa reunión en Estados Unidos se cambian los estatutos de la CIP. A partir de ese cambio de estatutos de la CIP, el peso va a ser distinto y es por la cantidad de medios. Si eras un país con más medios, más peso ibas a tener dentro de la CIP, que es la estructura que tiene actualmente. Prensa Latina lo que intentó hacer fue jugarle en contra a la CIP. Fue sentarse en la mesa grande y decir, bueno, queremos otra cosa, pensamos otra cosa. Y eso fue lo que no se perdonó. Pero la CIP, hay que destacar, hoy nos parece obsoleto, o a los que somos militantes, nos cagamos en la CIP. La CIP, bla, bla, bla. No le damos pelota. Pero la CIP, cuando se fundó, el presidente sigue siendo determinante en enjuiciar regímenes en Latinoamérica. Claro, pero, por ejemplo, algo que no se sabe mucho. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP era un coronel de la CIA, que era Jules Dubois. Entonces, Massetti, sabiendo todas estas cuestiones, despotrica contra el tipo. Es más, ha escrito cosas. A ver, Jules Dubois, para que nos ubiquemos, era un periodista, ejercía como periodista en Cuba cuando triunfa la Revolución Cubana. Y escribe una nota en la revista Bohemia de Cuba diciendo que qué extranjeros tienen que venir a meterse a nuestro país. O sea, escribe una nota en contra del Che, diciendo que como el Che era extranjero no tenía que meterse en los asuntos cubanos. Entonces, Prensa Latina se mete a eso, a romper.
Y además que los dueños de los grandes diarios estaban en la CIP también, como es en la actualidad. Entonces claramente no les gustó los planteos ni los periodistas que trabajaban para la prensa latina. Pensemos eso, ¿no? Los dueños de los medios se van de Cuba en el 59, los medios cubanos, y bueno, conforman esa punta de lanza que es el exilio, entre comillas, cubano de Miami, ¿no? Y gran parte de esa fuerza política tiene que ver con la comunicación. Y son personas que después crean empresas de medios en Estados Unidos y algunos en otros países. De hecho, hay un caso famoso argentino. Claro, o sea, los cubanos, en Cuba existía antes de la Revolución Cubana una empresa de comunicación se llama CMQ, una empresa radial y televisiva muy importante. Cuando llega el gobierno cubano, expropia un montón de empresas y una de las que expropia es esta, el CMQ. Entonces, los dueños se van a Estados Unidos. Uno de esos dueños se llamaba Guarmestre. Guarmestre está en Estados Unidos y de Estados Unidos ahora no me acuerdo cuál es la empresa, si la NBC o la CBN, le dice, bueno, mira, vas a ir a la Argentina a organizar un canal de televisión. El cubano dice, ok, y viene a la Argentina y es el que crea Canal 13. O sea, Canal 13 está creado por un cubano que vivía en Miami, al cual le fueron expropiados sus medios de comunicación. Eso se muestra. Y eso desarrolla una línea editorial, ¿no? O sea, parece obvio decirlo, pero son tipos que vuelcan una manera de ver no solo a Cuba, sino los conflictos sociales. Claro. Massetti escribe ahí también, no había protesta callejera que no fuera vilipendiada por los medios de comunicación. Tiene que ver con quiénes son dueños de esos medios. Sí. Pero dice, por ejemplo, si se hacía una protesta contra el United Fruit, estamos hablando más del Caribe, ¿no? Pero contra la United Fruit, eso no lo iban a pasar en ninguna agencia de noticias. ¿Por qué? Porque los dueños de United Fruit también eran dueños de medios o estaban asociados con los dueños de los medios. Massetti, como decía Juan en un momento, él crea la agencia, la pone a funcionar todo, pero comienza en el año 60, el año clave por lo menos por Massetti, donde se comienzan a reacomodar las agrupaciones políticas dentro del gobierno cubano. En todas esas líneas, que algunas ya venían existentes desde la época de la guerra de guerrillas y de la política en las ciudades. Y otras son previas incluso. Sí, hay algunas nuevas, y por ejemplo, Massetti, que venía de una línea, no tenía ninguna línea, porque claramente no tuvo relación con... Pero sí tenía la línea guevarista, o sea, Massetti era el hombre del Che, comienza cada vez a ser más relegado, ¿no? Y a tener cada vez más lugar los sectores prosoviéticos. Socialistas soviéticos, en Cuba se llamaba Partido Socialista Popular, que tenía esta idea más de coexistencia pacífica. Bien, Massetti, cuando ve que esto se hace intolerable y que él, que respondía directamente de Fidel y del Che y de ningún otro emisario político, cuando él ve que esto está así, renuncia. No pone su renuncia a consideración, no va a hablar con el Che a decirle, mira, está pasando esto, no habla, va y renuncia. Esto es en abril del 61, o sea, pocos días antes de la batalla de Girón. Massetti renuncia ahí. Cuando se da Girón, Osvaldo Orticós, que era el presidente cubano en ese momento, lo llama y le dice, mira, volvé a la agencia, hacete cargo de la agencia mientras esté Girón, que eso es importante, listo. Massetti hace eso. Perdona, en medio de Playa Girón, la tarea de la agencia es una tarea de guerra, digamos, difundir la contraversión de lo que se estaba diciendo por todos lados de los hechos cotidianos y en el momento en que se estaban dando, ¿no? Él tiene que emitir cables desde la línea de fuego, prácticamente. Primero una comunicación interna hacia Cuba, porque, a ver, es como lo que pasa en Venezuela hoy en día. No podemos pretender y pensar que porque un país está en un proceso de transformación se acaban las voces disidentes y contrarrevolucionarias. No, hacia adentro de Cuba había un montón de líneas todavía que eran anti-Castro. Entonces, esa comunicación hacia adentro. Hacia afuera no tuvo mucho, esa comunicación, volvemos a repetir, no tuvo mucho éxito. Por ahí habría que ver los países del tercer mundo que pensaban. Pero a la Argentina esa información, no hemos encontrado un cable de prensa latina publicada en el diario ni La Nación ni Clarín. Lo que es llamativo. A parecer en Chile había un diario, no recuerdo el nombre, sí, era un diario de izquierda que levantaba los cables de prensa. Exacto. Esta interna que dice que es interesante verla desde la pregunta que vos hacías antes sobre las líneas de trabajo de la comunicación. No es solamente una interna de poder, sino también era una discusión de cómo hacer periodismo, porque el sector soviético, que empieza a tener cada vez más peso y que en ese momento es enfrentado algunos años después por lo que se llamó el juicio del sectarismo que hace el mismo Castro, pero que después vuelve a retomar total centralidad en la política cubana en los años 70, plantea un esquema de emisión de la información que es tomado de la matriz leninista, digamos, y que es la propaganda revolucionaria.
es decir, la repetición de consignas. Lo que uno nota en los cables, por ejemplo, y en la producción de la agencia durante el tiempo en que Masetti la condujo es una apertura también a difundir información y sobre todo a operar desde la constatación del dato, ¿sí? No solamente emitir un discurso de propaganda o la repetición de una consigna. Y además está toda la impronta de quienes escribían en la agencia, ¿no? O sea, ahí hay literatura también, claro. No hay solamente... Por eso, ahí y además, en las formas narrativas, claro, ¿no? Porque aparecía la crónica. Sí, sí. Vos fíjate que de hecho tomás a Walsh, tomás a García Márquez y son tipos que fuera de ese trabajo de la agencia concreta que duró poco tiempo en relación a su vida de escritores, toman el género de la no ficción y empiezan a escribir y a poder no solo contar, sino contar atractivamente una historia, ¿no? Y ahí hay todo un planteo que digamos, es muy poco tiempo para que sea fundante, ¿no? Pero que de alguna forma queda ahí picando para pensar hoy también la forma de hacer comunicación y periodismo. Sí, porque si uno quisiera pensar o agarrarse, si tuviésemos hoy en día la posibilidad de agarrar dos cables de prensa latina, uno de la época Masetti y uno posterior, lo más seguro veamos la diferencia. Digo, el estilo periodístico de Masetti era el periodismo puro, tradicional, de no calificar. Si uno lee el manual de uso que redacta Masetti, el adjetivo está terminantemente prohibido en prensa latina, no se califica. Pero, o sea, Masetti hace un manual de estilo, que hoy yo tengo un manual de exacto, estilo. él lo hace, claro, que es el manual de estilo de prensa latina, que dice, está prohibido calificar, no se puede tomar posicionamiento, hay que informar y objetivamente. O sea, Masetti tiene una frase que es muy remanida, que es, somos objetivos pero no imparciales. Porque no se puede ser parcial entre el bien y el mal. Él planteaba eso. Y los textos de esa época eran eso, o sea, católica también, ¿no? Vos no podías decir que, te pongo un ejemplo, un comunicado de prensa latina después del 59 decía que tal empresa era una empresa antiimperialista, punto. Masetti no lo hubiese redactado así. Masetti hubiese puesto no sé, tal empresa es una empresa de origen norteamericano que por tal y tal medida ha perjudicado al sector trabajador. Ese ejemplo tonto, que nosotros decía antiimperialismo, no demuestra demasiado posicionamiento ideológico. Para Masetti no se hacía. Y varía el contexto porque esos años iniciales de la revolución, donde como dice Marrero, otro compañero de él, los dirigentes tocaban las cosas, no se encerraban en una oficina, ¿no? Y él dice que eso a ellos los formó como periodistas. Es decir, que hay un salto del oficio a una situación integral de la persona como ser humano en medio de un proceso político, ¿no? De una revolución. Hay distintos conflictos y hay un nivel de conflicto cada vez mayor. Y también había una cosa que cuenta uno de los protagonistas que son compañeros de él y que ellos lo entrevistan para el documental. O sea, cuando ellos estuvieron en Cuba encuentran a esta persona que es un tipo que hoy trabaja en prensa latina, pero que en ese momento fue anti-Masetti, ¿no? Y que cuenta y hace un mea culpa de toda esa situación, pero una de las cosas que dice es muy llamativa, que nosotros la pusimos en la edición, que es que Masetti planteaba un ritmo de trabajo y una dedicación del periodista distinta a la que en general tenían en ese momento las empresas del Estado, ¿no? El tipo de alguna forma reacciona a eso, o sectores de prensa latina reaccionan a eso en la lógica del burocratismo, ¿no? O sea, se niegan a poner integralmente su presencia en una actividad como esa. Y esa es una de las cosas. Después había, cuenta Marrero también, conflictos por esto de los corresponsales, ¿no? Digamos, el sector ortodoxo plantea que los corresponsales tienen que ser militantes del partido, y si no, no están en prensa latina. Él dice que no. Y hay una serie de conflictos que van creciendo, pero como también dice García Lupo en el documental, el fondo de todo era el Che. Sí, ¿no? Perdón, hay algo muy interesante. Nosotros lo que tratamos de hacer siempre en la peli fue bueno decir qué cosas rescatamos de esa época para aplicarlas hoy en día o las podemos traspolar o que nos sirva para experiencia los que hacemos esta comunicación. Y eso de poner el cuerpo es muy interesante. Los periodistas de prensa latina lo cuentan. Ellos una vez por semana se iban a la sierra y hacían ejercicio, cargaban armamento, practicaban tiro porque decían, Cuba en cualquier momento va a ser invadida y en esa invasión o en esa guerra no pueden faltar los periodistas y tienen que ser periodistas de guerra. Entonces, el periodista encerrado, solo, escribiendo y haciendo lo que él le plazca, no existe. Pero eso era interesante, esta cuestión de que el comunicador hoy en día tenga que estar, tenga que mezclarse, tenga que participar, los procesos, tenga que tener algo físico también. Nosotros tenemos un oficio muy de salón, muy de estar sentado, muy intelectual, en eso si querés. Y el tipo lo que planteaba es, hay que estar.
Esas son quizás las cosas más interesantes del periodismo. Mucho no. A veces uno no puede despegar de la coyuntura de Cuba, de los 70, incluso lo puedes despegar de la lucha armada, porque lo que el tipo está planteando es poner el cuerpo, digamos, y compartir los procesos, ¿no? Por lo menos una lectura posible de esa experiencia para buscarle una continuidad histórica es esa, más allá de que tuvieran que hacer práctica de tiro, digo, porque hoy puede ser de pronto compartir un proceso de lucha en el lugar donde se está dando, ¿no? Yo por lo menos tiendo a pensarlo de esa manera. Y saber que ese periodista puede servir, o ese comunicador puede servir para cuestiones más generales, más allá del periodismo, digo. Más de una vez mucho periodista de prensa latina fue pedido para usar por otra área del Estado para que haga inteligencia, para algún proyecto, por alguna otra cuestión, porque era necesario, o como va Macetti Argelia, ¿no? Después de Prensa Latina que él se va, que va a hacer apoyo a la revolución argelina, que todavía no había triunfado en ese momento, pero se entrevista con líderes de las guerrillas argelinas, y un poco lo que se toma en cuenta es su capacidad para sortear escollos, para sortear estos cercos que tenía el ejército francés ahí en Argel, y de alguna forma esto que parece una ruptura muy grande cuando uno se acerca a la historia de Macetti y dice, uy, el tipo deja el periodismo y se va a la guerrilla, acercándose un poco, viendo más de cerca, no aparece como algo tan disociado, ¿no? Creo que Marrero también cuenta una entrevista que él tiene con un periodista cuando le dice, dejás el periodismo, y él le dice, el periodismo no se deja, cambia de forma, ¿no? Macetti, cuando hace un rato vos nos preguntabas, bueno, ¿quién era Macetti o cómo uno puede decir? Y a mí lo único que hoy en día se me ocurre es que fue un periodista revolucionario. Quizás si no era periodista era médico, o no era médico era contador, punto. Pero lo que no se discute es que fue revolucionario. ¿Qué es lo que da para mí, no? Creo esa característica de revolucionario no es ni la ideología, sino es que hizo lo que dijo. O sea, en eso es el Che. O sea, si vos haces lo que pensás y lo que encima dijiste, ya está. Él podría haber seguido como periodista. Él se va de Prensa Latina después de Playa Girón. O sea, ahí deja el periodismo formal. Podría haberse dedicado a hacer periodismo en otro lugar. Se podría haber ido a otro país. Podría haber sido corresponsal, embajador cubano en otro país. Podría haber hecho lo que él quisiera. Hay un intento de escribir un diario de Argelia también, ¿no? Cuando él va después de Cuba. De eso no queda... Queda muy poco, quedan unas hojas nomás escritas. Pero él sabe que su camino era el camino del Che, que si el Che decía, que era lo que yo estaba hablando, hay que extender la revolución porque si Cuba queda bloqueada, Cuba queda aislada, se la van a devorar, si hay que extender la revolución, vamos a extender la revolución. Entonces Macetti fue un revolucionario. Ni bien pasa eso, en abril del 61, es como planteaba Juan, después de unos 2 meses, se le da la tarea de que viaje clandestino, vuelve a hacer lo mismo, mil peripecias. Viaje clandestino a Argelia, se entreviste con los argelinos que estaban combatiendo en los montes todavía, para preguntarles qué quieren, qué necesitan. El gobierno cubano se los da. Y los argelinos le dicen armas. Macetti vuelve a Cuba, dice necesitan armas. Y la anécdota es, dice eso a la mañana, a la noche está saliendo de vuelta por barco a Argelia, con un buque lleno de armas. Vuelve a Argelia, le da el armamento, se queda, lo mismo que decía Juan, se queda un tiempo largo en Argelia, unos 4 o 5 meses, o sea, se queda hasta principios del 62 en Argelia, lo mismo, viendo cómo vivían los argelinos, viendo cómo era esa revolución por dentro, viendo cómo se hace una revolución, viendo cómo se crea un ejército popular, etcétera. Está ahí, vuelve... Termina de formarse militarmente, además, ¿no? O sea, él tiene una formación militar, al parecer, muy rápida después de que deja la agencia en Cuba, y se tiene que ir rápido a Argelia. Después en Argelia termina de formarse, esto lo dice Castellanos, que es un compañero también del Che, un tipo de la escolta de Guevara, ¿no? Ahora, este conflicto de Prensa Latina con los soviéticos y el conflicto de Prensa Latina con el contexto de aislamiento que se está dando en Latinoamérica no es ajeno a todo el proceso que Macetti hace. Hay la lectura de una necesidad de abrir digamos, de contagiar a Latinoamérica el proceso de la Revolución Cubana, sobre todo el Che, que ve que si no van a quedar colgados de los soviéticos, sí, ¿no? Es lo que termina pasando. Y además es el fracaso, porque es medio lo que pasa en Cuba también, 58, 59, 60, 61, hay todavía una idea incipiente de que pueden haber estas famosas terceras posiciones, pueden haber nacionalismos antiimperialistas. Frondizi demuestra claramente que no. Digo, el que cierra Prensa Latina en Argentina es Frondizi, digo, para que nos pongamos en contexto. Se manda una ley al Congreso y la cierran. Se demuestra que no, distintos gobiernos latinoamericanos demuestran que no, que en ese nacionalismo burgués, antiimperialista, si quieren pensarlo,
tampoco sirven. Es el caso cubano, que quiere hacer eso y no le queda otra que alinearse a los soviéticos. Entonces se ve mucho tiempo antes que lo que va a pasar después en Argentina y en otros países, que o se va a fondo con la situación y es un cambio realmente radical, o va a fracasar. Y es lo que intenta Mazzetti con la línea del Che. Una vez que él vuelve de Argelia a principios del 62, hay algo muy interesante, que es una reunión el 25 de mayo del 62 en Cuba. El Che hace una reunión para todos los argentinos que estaban ahí entrenándose militarmente ya en el 62. Entonces el Che hace la reunión ahí para ver en qué estaban todos estos proyectos argentinos de distintas variantes ideológicas. Digo, estaba Cook, que había gente del Partido Socialista Argentino, bueno, etcétera. Había trotskistas también. Y el Che trata de, ver si se puede hacer algo general entre todos. Ve que no se puede, que es muy difícil congeniar peronismo, trotskismo y socialismo. Y va para adelante con la idea de Mazzetti, que era una idea secreta. Entonces se arma un pequeño grupo de 5 argentinos, que la idea era establecer un foco, a veces es la palabra foco, ¿no? Pero bueno, un foco, un pequeño grupo en el norte argentino, en Salta, cerca de Bolivia, donde no haya que combatir ni nada, sino es preparar el lugar, esconder armamento, esconder alimentos, medicinas, reclutar gente de la ciudad, hacer un trabajo urbano, que estudiantes, desprendimiento, un trabajo de inteligencia. Mira, nosotros lo que nos encontramos fue, primero, gran cantidad de información y testimonios que era necesario encuadrarlo más allá de un relato cronológico. Entonces, volviendo a los orígenes de la película, lo que encontramos fueron 3 textos escritos por Rodolfo Walsh, donde hablaba sobre Mazzetti. Uno del año 65, para la revista Uruguaya Marcha, que era el primer texto que declara y públicamente que el comandante segundo era Mazzetti. Después uno sobre el prólogo al libro Los que luchan y los que lloran, del año 68. Y después una crónica que haces por el Che Guevara en el año 67, cuando se entera de la muerte. Entonces lo que hicimos fue, hicimos un resumen de los textos nos contactamos con Rubens Correa, que hoy en día es el director del Teatro Cervantes, fue el actor de la única obra de teatro que hizo Mazzetti. Mazzetti escribió un guión que se estrenó en el 59. La noche se prolonga. Exacto. Y lo contactamos a él. Es un monólogo, La noche se prolonga, donde es una especie de catarsis de un obrero después de haber pasado por toda la época del peronismo, ¿no? Es muy interesante, sí. Pues es una voz de la historia un poco. Y entonces dijimos, la peli la estructuramos de la siguiente manera. Hay 2 relatos, ¿no? 2 personas que van buscando a través del tiempo, van buscando reconstruir a Mazzetti desde 2 puntos de vista. Uno es Rodolfo Walsh, compañero y contemporáneo de Mazzetti, desde el año 68, mientras se está escribiendo el prólogo a los que luchan y los que lloran. Y desde el presente lo hace Graciela Mazzetti, la hija de Jorge, escribiendo también un prólogo para una nueva reedición del libro. Entonces la película cuenta eso, cómo 2 personas buscan y comienzan a reconstruir la historia de Jorge Mazzetti en 2 momentos distintos, con 2 motivaciones distintas, y a partir de esa reconstrucción los entrevistados y el material de archivo van contando. Hubo que pensar no tanto en Graciela, que la teníamos cerca y escribió hace poco, pero sí mucho en qué momento Walsh escribe ese prólogo, ¿no? Es un momento previo a la entrada de la Montoneros, por ejemplo. La idea clara se dio en el montaje, o sea, la necesidad de estructurar el relato de forma distinta se dio en el montaje, eso está claro. También está claro que hubo algo que nos llevó a grabar esos textos de Walsh mucho antes de que esta idea de que haya un Walsh personificado, porque el que venga a ver la película se va a encontrar con un Walsh personificado, con pequeñas escenas de dramatizaciones. Esa idea ya algo estaba cuando se decide grabar los audios de Walsh, porque nosotros queríamos que participe. Si está escrito, bueno, no está Walsh para contarlo, pero es la palabra de él y es lo que vale. Entonces un poco esa idea quizás ya estaba media prefigurada, pero no concreta. Entonces bueno, la idea era también, nosotros queríamos mezclarle a esto, sumarle lo de la necesidad de la memoria y la necesidad de reconstruir el pasado. Eso está en la peli. Y eso es un poco el relato de la película. Mientras vos vas viendo cómo las 2 figuras reconstruyen la historia, te cuentan la vida de Jorge Mazzetti. Entonces, un poco esa es la estructura. Y a la vez estas cuestiones de archivo, que yo mencionaba antes, no sé si al final quedó o no eso grabado, que son estas perlitas que aparecieron, que yo te decía, ellos a lo mejor no lo vieron o naturalizaron esos hallazgos en el proceso de producción de la película, o de encuentro, o de investigación.
Y cuando uno como montajista vuelve a ese material, lo encuentra, dice, bueno, acá hay algo importante, ¿no? Los interrogatorios de Playa Girón, algunas imágenes del Che, momentos de la Revolución Cubana, noticieros de la Sierra Maestra, Fidel hablando mal del PC, qué sé yo, cosas que desde hoy parecen extrañas, pero a la vez forman parte de esa tumultuosa historia de los primeros años de la Revolución Cubana, ¿no? Y que son parte también de la película. Uno puede encontrarse con todo eso. Yo creo que la búsqueda de archivo de esta película por sí sola vale la posibilidad de encontrarse con ella, ¿no? Más allá de que también hay dichos interesantes, hay testimonios que probablemente sean los últimos que se dan sobre ese momento de la historia. Está el caso de Ulises Estrada, que fue entrevistado y falleció pocos meses después. Sí. Todavía, digamos, no se mostró la película, ¿no? Falleció ahora en febrero, si no recuerdo mal, y es un personaje central de la historia y de la historia de la Revolución Cubana también, ¿no? Compañero del Che, bueno, nada, miembro de la inteligencia cubana durante muchos años. Y así hay muchos casos, varios, que por la edad, digamos, es muy importante tener esos testimonios de esa época, de esa generación. Mencionaba esta idea de cómo el documentalista también cambia, ¿no? No es solamente mirar el mundo a través de la cámara y contarlo, sino que uno en ese contar se transforma, y no es un dicho, es una cosa que ocurre muy intensamente cuando uno también se puede abrir a esa posibilidad, cuando no estás en el lugar tal vez hecho y construido ya del periodista, donde uno, bueno, tiene esos elementos, cuenta y demás. Uno se sigue conmoviendo con la realidad, con la coyuntura actual permanentemente, y mucho más con estas cosas. Creo que también a ellos la posibilidad de haber entrevistado a estos protagonistas de esa época de la historia, también uno no debe pasar de largo por esas experiencias, ¿no? Y que bueno, en definitiva, todo lo que uno pudo acumular en ese proceso de conocimiento, que no es solo lo que está en la película, es lo que nosotros un poco con ansiedad tenemos ganas de transmitir, porque esta película se va a dar en espacios donde se pueda discutir, donde se puedan hablar de algunas cosas que dispara la película. De hecho, el tema de la comunicación y de las luchas por la disputa de la información hoy, para nosotros no es una cosa que haya quedado en ese momento histórico, sino que debe dársele continuidad hoy, y que es importante, sobre todo, trazar estrategias y construir eso, ¿no? No es una cosa que deba quedar en el debate solamente. La película nos cambió radicalmente a todos. Digo, primero pasaron muchos años, desde la primera idea a hoy. Digo, me arriesgo a decir que más de 6 años, casi 7 años de esa primera vez. Cambiamos mucho todos. Políticamente fue la primera experiencia de comunicación en la que me sumé, y con la intensidad. Digo, un proyecto que dure mínimo 4 o 5 años hoy en día es complejo. Fue complejo llevarlo adelante porque uno trabaja con seres humanos, con personas somos todos, y tenemos desde distintos niveles de formación y de interés. Y entonces eso ya en sí, el hacerla fue un proceso interesante, de mucha discusión, de discusión colectiva, de discutir hacia nosotros. También fue interesante eso, ¿no? Tomar esa época y esas discusiones que ellos tenían como insumo para nuestra discusión política, de cómo actuar como grupo, de cómo relacionarnos, de qué hacer o cuáles son los límites y los techos de las experiencias. En lo personal creo que por lo menos la figura de Mazzetti, un ejemplo que uno le queda picando mucho en la cabeza y después de haber hecho la peli, y de ver por dentro cómo se hace una revolución, ¿no? Desde la investigación y de estar ahí. Uno aprende mucho a esto de no ser dogmático, primero y principal. Mazzetti no fue un dogmático, y eso a nosotros nos suma mucho, más hoy en día. Y también de la entrega de las cosas. Digo, lo quiero decir esto y que quede bien en claro. Digo, Mazzetti fue un tipo que dio todo sin saber qué carajo iba a recibir, lo dio igual, se jugó, le fue bien, y cuando le estaba yendo bien le metieron, o sea, para pensarlo de una manera, le metieron una patada en el traste. Digo, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nosotros queremos un cambio revolucionario, un cambio general, queremos que la estructura de la sociedad cambie. Sí, queremos, bien. ¿Estamos dispuestos a darlo? Bueno, vemos. Estamos dispuestos a que una vez que hicimos todo nos metan... Digo, ¿cómo cambiaríamos? Pero lo digo en buen sentido esto, ¿no?
en la cuestión de decir que bueno, uno las cosas las hace por la convicción que tiene, más allá de que te vaya bien después o te vaya mal. Y creo que eso es muy interesante de destacar, porque también somos muy exitistas, si no, ¿viste? Queremos hacer todo y que nos vaya bien. Y mira, yo me quedé, te soy sincero, en todo este proceso una de las cosas que aprendí es no hablar tanto. Uno es muy exclamativo, uno dice, queremos esto, lo otro, esta es nuestra idea, esta es la otra idea, mi idea es más grande que la tuya y es mejor. Y yo me cansé de esas cosas, como que prefiero que hagamos más cosas, que las discutemos, que haya una formación, un hacer por hacer, pero ir de a poco, porque después hablamos todo y después cuando las cosas pasan, nada, esa es una de las ideas con las que me voy de haber hecho esta película. Es muy importante derribar los mitos también, ¿no? O sea, que la resultante de ese proceso no sea la decepción y el escepticismo. No estoy diciendo con eso que uno deba destruir la mística que a nosotros nos generan figuras como la de Che o como la de la Revolución Cubana, ¿no? Sino que me acordaba cuando ese hablaba recién de alguien que dijo en este proceso, yo no sé si quiero saber tantas cosas de esto, porque a lo mejor se me empaña esa pintura tan ideal que tengo de los personajes que no estábamos hablando de nada prohibido, simplemente lo que le pasa a uno cuando entra a hablar en el detalle y en la cocina de un proceso que, bueno, en la memoria aparece emprolijado y aparece un poco como ejemplo, que en realidad lo es, ¿no? De las luchas, pero también creo que está bueno poder ver los problemas que enfrentan los procesos. No nos sirve para mucho, sino simplemente puede entusiasmar, pero luego de ese entusiasmo viene la tarea concreta de construir, digamos, políticamente un proyecto, y ahí es donde mirar los grises, mirar las internas, mirar cómo se resolvieron esas internas, mirar los errores, sirve y aporta. Entonces ahí a mí me parece que tiene que haber una mirada crítica, más allá de que no podemos desconocer que todas estas peleas, luchas por la emancipación terminan siempre trazando dos campos, que son los que están y los que no están, y eso es una guerra que más allá de nuestra voluntad se genera, y eso nos obliga un poco a posicionarnos permanentemente de un lado o de otro de esa historia. Pero creo que hacia al interior de esos procesos, así como en las construcciones de las que participamos como documentalistas, como militantes, como personas, digamos, es muy importante dar esas discusiones, criticar lo que se pueda criticar, aunque dé vergüenza a veces criticar lo que uno no puede hacer, ¿no? También eso es lo que surge a la hora de evaluar procesos como los de la Revolución Cubana, ¿no? Te encontrás con un grupo de tipos que inventaron todo, que hicieron lo que hicieron sin antecedentes, sin que hubiera una forma trazada. La intensidad creativa, digamos, a nivel político de esa experiencia es apabullante, y eso es muy difícil discutirlo y ponerlo entre preguntas. Esta película es un intento de transmitir eso. Sí, claro. La película tiene rasgos críticos sobre, por ejemplo, sobre esta tensión entre la ortodoxia y el partido en Cuba y la experiencia del guevarismo al interior de esa revolución, o de lo que en ese momento podían ser las personas cercanas al Che, que dicho sea de paso hay que decir que es un sector que termina triunfando en la hegemonía de la revolución y del cual hoy es representativo, ¿no? Existe, más allá de que la órbita soviética haya perdido su impronta o su fuerza, o haya dejado de existir directamente el campo del socialismo real, como se le llamó. La realidad es que el partido y el sector más ortodoxo en los años han construido la hegemonía. El otro sector ha sido un sector desplazado, del que hay remanentes y experiencias muy valiosas todavía hoy en la Cuba revolucionaria, pero que bueno, ha sido marginal, ¿no? En esa historia. Y de alguna forma lo que pasa ahí con Massetti es anticipatorio de lo que los mismos cubanos llaman el quinquenio gris, ¿no? Ese periodo de principios de los 70 donde todo ese protagonismo creativo que tuvo la revolución en esos años y ese perfil de poner el cuerpo y tan emancipatorio también de los dirigentes, da paso a una estructura bastante más ortodoxa y más burocrática, ¿no? Y donde lo podés ver en la producción del cine, de la literatura que se hizo y de
de casi todas las artes y también de la política como arte, ¿no? O sea, de alguna forma todo eso da paso a una estructura muchísimo más monolítica y bueno, y da paso también a lo que los medios cubanos, como el Granma, por ejemplo, o como la misma prensa latina, son hoy. Eso es una crítica que los cubanos mismos se permiten hacer y que ellos han registrado en las entrevistas y que nosotros hemos puesto en la película. Claro, sí, costó mucho pensar eso en la peli, a traspolar, que lo teníamos presente, cómo le contamos a nosotros, a nuestros compañeros, a los que nos vienen pisando los pies, más chicos todavía, cómo le transmitimos esto, que es historia, o sea, que es de un mausoleo, si queremos pensarlo así, y que es tan doctrinario también, bueno. Entonces tratamos todo el tiempo, nos develamos la cabeza para tratar de pasarlo. Y lo que veíamos es eso, lo que termina sobresaliendo es esa necesidad de contar, de no quedarse con la justa, con la que te bate, con la que te dicen. O sea, Mazzetti se podría haber quedado diciendo, sí, Fidel Castro, no sé, se lo pagan los soviéticos, o un niño bien de como Aramburu acá. Chao, y escribía la noticia y le iba bien, como cualquier periodista. Pero el tipo se la jugó y fue allá a ver qué pasaba. Y fue más en una cuestión de incertidumbre por descubrir, no por una cuestión política, que eso es muy interesante también. No me quedo con la noticia, no me quedo con lo que me dijeron. Hoy en día lo podemos decir, no me quedo con el comunicado que dice la policía que mataron a un pibe porque intentó robar a alguien. No me quedo con la idea de que este pibe que lo están linchando es un ladrón. O que merece ser asesinado, entonces... Y hay una forma de ese periodismo que la tocamos antes cuando hablábamos de la manera de escribir. Yo creo que eso también se puede rescatar hoy. Sin que uno pueda extrapolar y decir, bueno, esa es la experiencia precursora del periodismo comunitario, o del periodismo, porque no, porque en realidad también era una experiencia a su manera bastante clásica, ¿no? Era una agencia de noticias, se escribía en cable, digamos, no era... Con periodistas que cobraban sus sueldos, muy buenos sueldos. Pero bueno, también ahí había un alto nivel de creatividad, una buena dosis de convocar al lector, ¿no? De llamar la atención, de provocar incluso con los títulos. Y yo creo que eso sí lo podemos tomar hoy. La prensa que está planteando el sector que desplaza a Mazzetti es el periódico del partido. Y eso hoy podemos también hacer una crítica a esa literatura militante. Y es además, Mazzetti aceptó y él quiso eso, que en prensa latina haya una diferencia ideológica, desde los nacionalistas, desde los cristianos, desde los marxistas, de lo que no adherían a ningún gobierno en particular. Prensa latina, él se caracteriza por eso, y ahí sale lo rico. A nosotros los militantes nos cuesta también aceptar las diferencias y andar juntos. Nos cuesta sentarnos a discutir. En prensa latina hay unos compañeros que le decían, hubo que tener cuidado que más que una vez intervenía el ejército porque las discusiones eran acaloradísimas y eran todo revolucionario, pero entonces eso es interesante también y sirve para esas cosas, para saber qué es lo que queremos hacer, cómo hacerlo. Y en el caso de Mazzetti, lo que a todos nos pasó, porque con Juan nos fuimos conociendo así también, vos tenés que ir a la práctica, la que te va a modificar la vida es la práctica. Vos vas, te mezclás, ves lo que pasa y si realmente tenés sentimientos y te llega, vas a tener esa energía y vas a salir modificado. Y es lo que le pasó a él y es lo que un poco nos pasa a nosotros ahora, así que esa es la idea.